Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Óscar, por la presentación. Antes de comenzar, pues me gustaría agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Mijas, en especial al área de Cultura, la oportunidad que se me brinda de poder estar una jornada más aquí con vosotros, en concreto en estas 10ª jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que para mí ya son las terceras en las que participo y que lo hago con especial ilusión y alegría. Para no dilatarme mucho en el tiempo, pues voy a presentar lo que sería la estructura y contenidos que va a tener esta comunicación. Voy a empezar con una introducción, luego explicaré exactamente qué es la genealogía, las fuentes documentales y bibliográficas, cómo se compone y cómo las podemos localizar. Luego me centraré en el caso de la Villa de Mijas, con sus casos y especificaciones, y finalmente haré unas consideraciones finales. Tengo que deciros que en las jornadas anteriores siempre había traído a colación temas de una de mis líneas de investigación principales, que es las fuentes documentales para el estudio de la sanidad. Pero hoy en concreto me voy a desligar un poco de ello, me voy a centrar en otra de esas líneas de trabajo que va sobre estudios de familia. Y es cierto que es un tema bastante complejo como para poder abordarlo en esta comunicación. Por tanto, voy a intentar mostraros unas pinceladas de lo que es exactamente y de cómo lo trabajamos. Y también espero que al mismo tiempo de que vayamos descubriendo algunas cosas, pues os pique el gusanillo de la investigación y queráis saber más sobre vuestra familia, vuestro linaje o incluso sobre vuestro origen. Sobre todo, tengo que deciros que la genealogía como tal, sin entrar todavía en materia, pues está presente en nuestro día a día de muchas formas, mucho más de lo que nosotros creemos o pensamos. Desde la edad moderna se han hecho estudios que así lo recogen la tratadística y han sido numerosas las personas que se han dedicado a estudiar y ver cómo hacer genealogía y cómo estudiar y explicar por qué nos habillamos de una forma, de dónde puede venir ese origen o cómo se va desarrollando en el tiempo. Por tanto, algunas herramientas y curiosidades en ese sentido son las que os haré presente a continuación. Aunque el tema propuesto, tengo que deciros que nuestra propuesta se mandó en el año 2023, tengo que deciros que es un tema de actualidad y tengo que remontarme a una noticia que salió en el Diario Sur el 6 de enero de 2024. Ese titular que son los 8 apellidos mijeños de pura cepa. En concreto tenemos en pantalla la familia Alarcón, que seguro que muchos de los que estáis aquí presentes tenemos aquí hasta miembros de la familia. Pues obviamente sabemos que tienen esos 8 apellidos mijeños, pero ¿todos son esos 8 apellidos mijeños puros o hay algunos cambios? Voy a seguir tirando de hemeroteca y vamos a remontarnos 8 años atrás en el tiempo, en concreto al lunes 14 de diciembre de 2015, donde tenemos esos famosos 20 apellidos mijeños. ¿Cuáles son realmente esos apellidos? Pues bueno, cotejando estas dos noticias, que las hay y hay mucho más, pues nos sale una pequeña red de apellidos que a su vez pues vemos que están el Alarcón, Blanco, Quero, Ríos, Martín, Moreno. Seguro que a todos nos suenan y nos son bastante familiares, pero realmente a su vez de esta pequeña red se va configurando otras ramificaciones y otros elementos. Ya no solo son apellidos, hablamos de apellidos, hablamos de nombres, hablamos de familia y hablamos de conexiones, no solo para recomponer la historia de la villa, sino para recomponer también nuestro propio origen. Por tanto, ahora me centro en lo importante, que es la genealogía y qué entendemos por ella. Pues sobre todo, tengo que deciros que la genealogía es la ciencia o el arte, si no nos centramos en criterios científicos específicos, pues que permite reconstruir los ascendientes y descendientes de un hombre o una mujer, de una familia, de una parentela, así como sus colaterales, la cronología, la ubicación geográfica, el contexto social en el que todos al final se acaban desenvolviendo. El término genealogía proviene del griego genea, nacimiento, y logo, tratado.
Forma parte de las ciencias y técnicas historiográficas y es una ciencia también auxiliar de la historia. Viene a ser una herramienta esencial para el análisis histórico que poco a poco pues, va recuperando la posición académica que merece. Al mismo tiempo es fundamental no solo para los estudios de familia, también para el hecho de disciplinas como la historia del arte, la historia de la literatura, el patrimonio, la historia económica, la propia historia de la familia, teoría de las redes sociales o el análisis de género, entre otros. Descubrir los antepasados de uno mismo es sencillamente conocer mejor qué somos, de dónde venimos y en este viaje personal y colectivo da igual descender de nobles, de plebeyos, de matrimonios legítimos, de concubinatos, de esclavos, de clérigos, gitanos o expósitos. Al final todos tenemos una historia y tenemos derecho a saber cuál es. Por tanto, si nos centramos también en el hecho de cómo podemos hacer esa genealogía, pues tenemos dos premisas principales. La primera es recolectar y analizar la información, son todas las fuentes de las cuales nos servimos para poder hacerlo, ya entraremos en detalle si son orales, escritas o de qué manera, y luego tenemos la segunda parte que sería sintetizar y representar esa información, que es lo que conocemos como un árbol genealógico. Si os pregunto a todos los que estamos aquí en la sala qué es para vosotros un árbol genealógico, seguramente cada uno me va a decir una interpretación diferente de lo que puede ser. La idea que se nos viene normalmente a la cabeza es un árbol y que a lo largo de las ramas de ese árbol van naciendo las distintas líneas o familias. Pero os puedo decir que muchas veces esa representación no es la más usual y a lo largo de la historia hemos visto que hay distintas formas de representarlo o que incluso nosotros mismos podemos decidir cuál va a ser ese diseño. Hay gente que lo hace en función de la profesión que ha tenido la familia. Otros, por ejemplo, que deciden representarlo como si fuera una fuente o si incluso vienen de una familia circense, pues como si fueran todos los personajes que componen el circo. Vamos a ver tantos árboles como nos podamos imaginar, pero muchas veces esa representación que vemos de manera visual, detrás tiene una documentación muy grande, tiene mucha información, tiene muchos testimonios. Vamos a ver dónde descubrimos, cómo los localizamos y cómo los podemos realmente analizar. También, por ejemplo, esto que tenemos en pantalla también puede ser una propia representación genealógica. Ese ego parte de uno mismo y alrededor nuestro al final nos basamos y nos componemos del resto de familiares. ¿Cuáles son las fuentes, en este caso, más importantes para el estudio genealógico? Pues me voy a centrar sobre todo en glosarlo a través de los archivos. Aquí tenéis un pequeño esquema que creo que así nadie se pierde a la hora de ver cuáles son todo ese grueso documental. Las primeras son los archivos parroquiales, que son las fuentes genealógicas por excelencia, sobre todo a partir del Concilio de Trento, aproximadamente en el año 1563, pues los curas párrocos debían de llevar un registro de todos los bautismos, desposorios que se realizaban en las iglesias, a lo que poco tiempo después también se añade la obligatoriedad de anotar igualmente todo el tipo de funciones, ¿no? La documentación de carácter parroquial es inmensa, pues no solo engloba este tipo de partidas documentales, sino también encontramos padrones, libros de fábrica y otras series que pueden ser bastante útiles. Sobre todo, aunque no las utilicemos de manera directa, sí nos sirven de manera indirecta para recomponer esta reconstrucción genealógica. Luego también tenemos el registro civil, al que quizás todos nos acerquemos, sobre todo cuando queremos hacer una investigación más contemporánea o coetánea en el tiempo. Sí tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos todo tipo de registro en el sentido de nacimientos, casamientos o defunciones, sobre todo a partir de 1870. Esto no quiere decir que a mediados del siglo XIX no existiera un preregistro civil donde ya también encontramos partidas con documentación. Son la fuente quizás más interesante, pues sobre todo podemos acercarnos a ella de manera directa y así evitar las trabas que podemos localizar también dentro de los archivos parroquiales. Pero por otro lado tenemos un hándicap y en este caso es que al registro civil nosotros podemos acudir y a todos nos atienden, pero reciben muchas peticiones diarias. Entonces no podemos decirle datos inconexos.
no de creo que nació en 1936 o pienso que decían que se llamaba Pepe, pero quizás a lo mejor como registro aparezca Antonio. Son casos que ocurren, entonces no nos pueden atender. Ante datos imprecisos no nos pueden ayudar. Entonces, si no tenemos los datos exactos, no nos vamos a poder acercar de manera directa a este tipo de fuentes. Luego también tenemos la documentación de carácter notarial o, en este caso, los archivos históricos provinciales. Sobre todo, la documentación notarial es la principal fuente genealógica de todos los tiempos, puesto que también la conservamos desde la Baja Edad Media, con suerte, o también desde los inicios de la Edad Moderna. Se cuentan como decenas de miles de protocolos, es decir, son todos los registros que los escribanos o antiguos notarios daban fe de todo lo que ocurría en un lugar: transacciones, préstamos, ventas, alquileres, poderes, dotes matrimoniales, testamentos. Por desgracia, la enormidad de esta masa documental que suponen los protocolos notariales conservados hace también casi imposible la colocación de una red de este tipo de fondos. También, al mismo tiempo, muchos de ellos carecen de un índice para que nos cuenten exactamente dónde encontrar esa documentación. Entonces, de repente nos vemos con un documento que puede tener hasta este tamaño o más, que también no solo es el tamaño o que no sabemos el contenido, quizás lo que a la mayoría que no se dedica a la historia, incluso a los estudiantes, me pueden dar aquí fe de ello, lo que le da más miedo es la paleografía. El hecho de leer documentación de carácter antiguo, incluso, pero para cualquier documento que esté escrito de manera manuscrita, de manera actual, nos puede costar incluso a día de hoy trabajo. Pero si estamos pensando en la documentación histórica, pues ahí tenemos un problema, que os digo que es al principio. Todo es cuestión de acostumbrar a nuestro ojo y de práctica, y de saber también acudir a buenas manos para que nos ayuden en su lectura, por supuesto. Entonces aquí pues vamos a ver que tenemos un grueso documental muy grande con una información exquisita, porque no solo vamos a encontrar en un testamento la persona que testa, sino a quién le deja sus bienes, quiénes son los miembros de su familia, o incluso si tuvo un primer matrimonio y esa mujer falleció y luego ha tenido un segundo con el que ya ha tenido otro tipo de descendencia, o incluso unos esposos que se van a casar y automáticamente tienen que aportar la documentación de ambas familias. En el caso de mi hija, eso lo tenemos, y lo tenemos en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Tenemos la gran suerte que tenemos los protocolos de los escribanos que estuvieron aquí ejerciendo en la villa, y esa información la tenemos de manera directa. Luego también tenemos los archivos municipales, que quizás es la institución más cercana o más inmediata a hombres y mujeres de los siglos pasados, sobre todo al tener en cuenta que las centurias modernas tenían competencias tanto judiciales, fiscales, administrativas, que en la actualidad pues no tenemos organizadas como tal, ¿no? Entonces, al final, la abundante documentación que hay de carácter municipal pues también nos da múltiples posibilidades para hacer estudios genealógicos. También, al mismo tiempo, y como último, tenemos los archivos militares. Tenemos que tener en cuenta que bajo la custodia del sistema archivístico de defensa pues se dividen en los tres cuerpos: Armada, Tierra y Ejército del Aire. Pues sus fondos son importantes, sobre todo para sagas familiares militares o también a todos aquellos que hayan hecho incluso el servicio militar. Entonces podemos encontrar desde hoja de servicio, probanza, que son las pruebas de limpieza de sangre, cajas de reclutamiento, presillos, mutilados, entre otros. Después de ver un poco esta configuración y esta panorámica, ¿qué nos encontramos en la villa de Mijas? ¿Cómo es acercarnos a las fuentes para saber realmente de dónde viene esa primera red que os he mostrado anteriormente? Pues sobre todo también tenemos que diferenciar el tipo de fuentes por su publicación, que pueden ser explícitas o tácitas en función de publicadas o no publicadas, que por su forma de transmisión sean orales o escritas. En el caso de la villa de Mijas tenemos un gran poder de transmisión de la fuente oral, y eso también nos sirve para hacer nuestros estudios. Y luego, dentro de las escritas, pues son todas las fuentes documentales y bibliográficas, también puede ser epigráfica, desde una lápida a un monumento, o cualquier tipo de fuentes que ya he mencionado y que conocemos. Muy cerca de aquí, a escasos metros, tenemos precisamente el Juzgado de Paz de Mijas y el Archivo Histórico.
Podemos acudir al juzgado de paz de manera presencial o también de manera telemática. Yo, de hecho, os he puesto lo que sería la captura de su página, donde vemos ya directamente que tenemos una facilidad para pedir el certificado de nacimiento, de matrimonio o de defunción. En el archivo histórico tenemos un gran grueso documental muy rico que nos permite ver o estudiar nuestro linaje tanto de manera directa como indirecta. Quizá también me voy a centrar en este caso en lo que sería su biblioteca auxiliar, que no sé si conocéis, que forma parte de la Regidea de la Junta de Andalucía. Si nosotros accedemos a la Regidea, de hecho buscando como biblioteca auxiliar del Archivo Municipal de Mijas, automáticamente nos van a salir, buscando los términos, casi los 400 ejemplares que compone esa biblioteca. Y sobre todo esto también nos ayuda no solo para hacer historia de la villa, sino también para saber mucho más allá todo lo que se ha publicado al respecto con carácter genealógico. Es cierto que todas las fuentes bibliográficas que vamos a encontrar sobre este hecho son más de manera indirecta, salvo esta obra, que se publica en el año 2001 de Francisco Ortiz Lozano, Historia, Familias y Molinos de la Villa de Mijas, Genealogía, Vida, Trabajos y Costumbres de una estirpe de molineros, Historia de la Villa de Mijas y de sus familias repobladoras, que os puedo garantizar que es de gran interés y que os va a ayudar también para conocer mucho más, puesto que en esta obra se aborda la mayoría de fuentes disponibles, ¿no?, que tenemos al alcance de nuestra mano para hacer su estudio. Pero también no solo nos vamos a centrar en lo que podemos encontrar aquí a nivel local, también tenemos en Málaga, en el archivo provincial, en los archivos catedralicios y diocesanos. Sobre todo en este último vamos a encontrar incluso documentación más moderna de los años 1999-2000, que son las últimas partidas que tienen. Luego tenemos también el archivo Díaz Escobar, el archivo municipal. Tenemos fuentes documentales que hablan de Mijas y que podemos trabajarlas, pero en concreto yo me voy a ir un poquito más allá y este es el ejemplo que os quiero traer a vosotros en el día de hoy, y es en el Archivo General de Simanca. Es una relación de vecinos de la villa de Mijas, en concreto del año 1590, casi un siglo después de la toma de Mijas. Aquí, en este listado, ¿no?, de los vecinos, vamos a encontrar distintos apellidos que yo he sintetizado y que os voy a leer a continuación para que veáis si realmente tenemos esos apellidos a día de hoy en la villa, si ha habido algún cambio. Yo creo que os va a ser familiares en todos los sentidos. Dice así: Serrano, Ruiz, Fernández, de Torres, Chamizo, del Río, Moreno, de Herrera, Gambero, Ximénez, Montes, Hidalgo, de Aragón, Vázquez, Martín, de la Chica, Blanco, Blanco de Rivera, González, Leal, López, Vázquez, Benítez, Gallego, Merino, Díaz, de Fregenal, de la Torre. Normalmente cuando están asociados a un lugar es porque seguramente provenga del mismo. Loriguillo, que tiene origen en Coín, Gallego, Escalona, Burgos, Macías, Martín, Gómez, de Páez. Todos están recogidos a lo largo del documento, pero quizá, seguro que los apellidos os son familiares, ¿no? A mí lo que me llama más la atención de este listado de los vecinos de la villa son las mujeres, porque las mujeres, y lo tenemos en pantalla, aparecen con su nombre y su primer apellido, pero luego viene la designación de viuda. Entonces, algo bastante usual quizás, sobre todo, aunque es común en este tiempo, pero que en el caso de las mujeres siempre aparezca ahí esa apreciación. Como no sé cómo vamos prácticamente de tiempo, no me quiero tampoco extender más ni quitarle tiempo al resto de ponentes, pues como consideraciones finales, pues puedo decir que con todo lo expresado, pues podemos hacer una nueva aportación para el conocimiento e investigación familiar para la Villa de Mijas en cualquiera de sus estadios y formas
Realizar también este tipo de investigaciones pues supone un punto de partida, no solo para la reconstrucción de la historia de la Villa de Mijas, sino también para conocer de primera mano las familias que lo constituyen. Sobre nuestros antepasados no solo tenemos que quedarnos con su nombre, apellidos, el interés tiene que ir siempre mucho más allá para que podamos transmitir a las generaciones futuras el mismo sentir, no solo ante la familia, sino ante la tierra que lo vio nacer y crecer. La forma en que cada uno de nosotros guardemos y atesoremos los recuerdos y momentos más inmediatos también será la carta de presentación que recibirán nuestros descendientes. Como último apunte, pues también me gustaría compartir con vosotros que desde las últimas décadas se están fomentando los estudios de carácter genealógico desde los distintos ámbitos científicos y por primera vez en la Universidad de Málaga tenemos desde febrero de este año, el 1 de febrero dio comienzo este curso de la Fundación General de la Universidad de Málaga, Genealogía, Realidades y Nuevas Perspectivas de los Estudios de Familia, que no solo va dedicado a la comunidad universitaria, sino también a todo aquel usuario que se encuentre en ese proceso de realizar su árbol genealógico o que tenga interés por los estudios de familia, pues todavía puede apuntarse de manera telemática y puede ir aprendiendo o consultar las dudas que le puedan ir generando a lo largo de su investigación. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención y por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy.